Bienvenidos a una lección sobre hipótesis nulas y alternativas. Una tarea de un estadístico es hacer inferencias estadísticas sobre poblaciones basadas en muestras tomadas de la población, intervalos de confianza o una forma de estimar una población, parámetro. Otra forma de hacer una inferencia estadística es tomar una decisión sobre un parámetro. Por ejemplo, digamos que un concesionario de automóviles anuncia que su nuevo camión recibe 35 mpg en promedio o un servicio de tutoría afirma que su método de tutoría ayuda al 90% de sus estudiantes a obtener una A o una B o una empresa dice que las mujeres gerentes de su empresa ganan un promedio de $60,000 anuales. Un estadístico tomará una decisión sobre estas afirmaciones, y este proceso se llama hipótesis. Pruebas. Una prueba de hipótesis implica la recopilación de datos de una muestra y la evaluación de los datos. Luego, el estadístico toma una decisión sobre si hay o no pruebas suficientes, basadas en análisis de los datos, para rechazar la hipótesis de no. Así que la prueba real comienza considerando dos hipótesis. Se les llama la no hipótesis y la alternativa hipótesis. Estas hipótesis contienen puntos de vista opuestos. Utilizamos la notación H sub 0 H no para la hipótesis nula, que es una afirmación de que el valor del parámetro de población es el mismo que reclamaron valor. En otras palabras, la diferencia es igual a cero. Nulo indica que no hay cambio o ningún efecto. La hipótesis alternativa indicada por H sub A o H sub 1. Es una reclamación del parámetro de población es diferente del valor reclamado y es contradictorio con H sub 0. La hipótesis de no. Es la conclusión cuando se rechaza la hipótesis nula. Desde el no. Una hipótesis alternativa es contradictoria, debe examinar la evidencia para determinar si tiene suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula o no. La evidencia es en forma de datos de muestra. Mirando la tabla, observe cómo los símbolos matemáticos utilizados para ello saben hipótesis. R es igual a mayor o igual o menor que o igual a. Para la hipótesis alternativa. Así que H sub 0. La hipótesis nula siempre tiene un símbolo con desigual en ella. La hipótesis alternativa nunca tiene un símbolo con desigual en ella. La elección del símbolo depende de la redacción de la prueba de hipótesis. Sin embargo, es importante reconocer que muchos investigadores utilizan iguales en la no hipótesis, incluso con mayor o menor que como el símbolo en la hipótesis alternativa, La práctica es aceptable porque solo tomamos la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis de no. Entonces, en ese caso, no verías mayor que o igual a o menor o igual que en la hipótesis de no. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. Queremos probar si la media GPA de los estudiantes en las universidades estadounidenses es diferente de 2.0 estado de la no hipótesis alternativas. Así que estamos tratando de probar para ver si el GPA es diferente de 2.0, que sería mu. No es igual a 2 o 2.0. Entonces, si es falso que mu no es igual a 2.0, entonces lo hace igual a 0. Sabemos que la hipótesis alternativa nunca tiene un símbolo igual en ella, y por lo tanto la hipótesis alternativa debe ser mu no igual a 2. Lo que significa, ya sabes, la hipótesis debe ser mu igual a 2. Y, por supuesto, 2 y 2.0 son equivalentes. A continuación, queremos probar si los estudiantes universitarios tardan menos de 5 años en graduarse de la universidad en promedio. De nuevo las hipótesis nulas y alternativas. Así que estamos tratando de probar si toma menos de 5 años, lo que sería, usted menos de 5. Y si mu no es menor que 5, entonces usted es mayor que igual a 5. Y de nuevo, la hipótesis alternativa no tiene un ensamblaje desigual en ella. Y por lo tanto, la hipótesis alternativa es mu menos de 5, y la no hipótesis tiene un símbolo desigual en ella, y por lo tanto, la hipótesis no es mu mayor o igual a 5. Solo tenga en cuenta algunos investigadores. Acabamos de comernos esto como mu equivale a 5. A continuación, en una prueba de conductor, alrededor del 40% pasó la prueba en el primer intento. Queremos probar si más del 40% pasa en el primer intento porque tenemos un porcentaje aquí, donde usamos disponible P para la proporción. Estamos probando para ver si más del 40% pasan. ¿Qué sería P?
mayor que el 40% del decimal es 0,4. Y si no es superior a 0,4, tendríamos P menor o igual a 0,4. De nuevo, la hipótesis alternativa no tiene un ensamblaje desigual en ella, y por lo tanto la hipótesis alternativa es P superior a 0,4. La hipótesis no tiene el símbolo igual, y por lo tanto la hipótesis no es P menor o igual a 0,4 o una vez más algunos investigadores, que es el estado P es igual a 0,4. Y para el último ejemplo, en un número de US News and World Report, un artículo sobre los estándares escolares afirma que aproximadamente la mitad de todos los estudiantes en Francia, Alemania e Israel toman exámenes avanzados de colocación y un tercer pase. En el mismo artículo se afirma que el 6,6% de los estudiantes estadounidenses toman exámenes de colocación avanzada, y el 4,4% pasar la prueba. Si el porcentaje de estudiantes estadounidenses que toman exámenes de colocación avanzados es más del 6,6%. Bien, más del 6,6% sería P mayor que 0,066, y P no es mayor que 0,066. P es menor o igual a 0,66. Así que de nuevo, la hipótesis alternativa tendría que ser P mayor que 0,0066 porque no tenemos símbolo desigual en este símbolo de desigualdad, y la no hipótesis sería P menor o igual a 0,66 o algunos investigadores simplemente usarían P es igual a 0,66. Espero que hayas encontrado esto útil.